Muy buenas noches, queridos aprendices. Espero que se encuentren muy bien. Damos inicio a nuestra grabación de la segunda sesión de nuestra competencia de razonamiento cuantitativo. La idea de hoy es ir revisando, retroalimentando lo que ustedes pudieron avanzar de la evidencia del informe de planteamiento de ecuación y dar inicio entre todos a la construcción de la evidencia número 3 que se titula video de sustentación. Quisiera saber y me confirman si me escuchan bien, por favor. Sí, señora. Buenas noches, sí se escucha bien. Voy a proyectar en este momento entonces mi segunda pantalla. La semana pasada estuvimos compartiendo, precisamente hace 8 días, algunos aspectos muy importantes sobre la competencia de razonamiento cuantitativo. Hicimos una reflexión inicial, luego explicamos qué evidencias son las que hay que presentar en esta competencia, que son exactamente 4. Y dentro de la primera pues evidencia que hay que tener muy presente se titula cuestionario de procedimientos aritméticos, que hay que seguir, digamos, como previo a contestarlo en línea, estudiar un material en plataforma que se explicó la vez pasada. Ya varias personas, 22 personas exactamente lo contestaron, entonces ya los que tienen aprobado eso, ya no hay ningún inconveniente. Los que hacen falta por contestar el cuestionario, para que retomen número 1 la grabación de la primera sesión y asimismo puedan hacer ese paso a paso de forma correcta. Para el día de hoy, según lo que teníamos en nuestra guía de aprendizaje, como lo pueden ver en la guía, en pantalla, perdón, ustedes debieron consultar esta página e ir avanzando en lo que pudieran en la construcción de esta evidencia. Esta evidencia solamente este pedacito nada más. Yo lo que voy a hacer en este momento es llevarme un recorte a un Word para poder ir como construyendo con ustedes. La idea de las sesiones o de las actividades 2, 3 y 4 es que entre todos las construyamos, las retroalimentamos, con eso quedamos todos ya con las actividades listas y sencillamente que usted pueda organizarlas de forma adecuada y subirlas a plataforma. Entonces quisiera escucharlos o leerlos por el chat para saber qué pudieron avanzar en cuanto a esta actividad número 2 que se titula Informe de Planteamiento de Ecuación. El que quiera hablar de pronto, pues puede levantar la mano o puede enviar un mensaje por el chat. Los estaré ahí esperando. Un momentico. Profe, qué pena molestarla. ¿Hasta cuándo hay plazo de entregar eso? ¿Qué exactamente? La actividad. Según el crono, acuérdate que la vez pasada dijimos que lo que son cuestionarios tienen una fecha establecida de cierre, entonces tú tienes que mirar, voy a mirarte aquí en línea, el del cuestionario, si no de pronto no lo has contestado, regálame un segundo, lo voy a mostrar acá en pantalla, está del 14 de octubre al 5 de diciembre habilitado el cuestionario, entonces tienen bastante tiempo. Las demás actividades de aprendizaje tienen que mirarlas por cronograma, pero eso no quiere decir que si, por ejemplo, esta segunda actividad tiene una fecha de finalización, qué sé yo, hasta el 1 de noviembre, hasta ahí tengas que entregarlo, no, puedes hacer una entrega tardía. ¿Listo? Se reciben entregas después de la fecha sugerida en el cronograma. Esas fechas sugeridas en el cronograma es para que ustedes vayan como al día, pero si se les llega a pasar alguna, tienen la posibilidad de enviarla como tardía y se califica igual y no hay ningún problema. Listo, profe. Yo solamente puedo escuchar, listo, gracias. Listo, Jonathan, con todo gusto para servirte. Bueno, entonces no sé qué pudieron adelantar, qué pudieron hacer. Cuéntenme, por favor, si no miraron nada. Bueno, no escucho ningún comentario al respecto, entonces lo que vamos a hacer es ir construyendo esa actividad y ustedes ya van terminando ciertos pasitos ahí. Entonces, lo primero que veíamos la vez pasada es que había que revisar un material que está aquí el enlace directo en la guía de aprendizaje. Si usted se va ahí, mostrábamos la vez pasada que aquí nos muestra o nos redirecciona a una página de GeoGebra que son cuerpos geométricos. De todos estos cuerpos geométricos necesitamos el del cilindro y el del cono, las fórmulas para ello. Entonces voy a abrir el del cilindro. Acá en el cilindro podemos darnos cuenta que si yo juego aquí con la dinámica de la altura es ese segmento que va de forma vertical,
Si juego con el radio, Profe. acá con la R se sabe cuál es. Sí, señor, cuéntame. Discúlpame, ¿dónde está este material? ¿Me puedes recordar, por favor? En la guía de aprendizaje lo puedes conseguir. Mira, en la página número 10, aquí está el enlace en azulito. ¿Listo? Tú das clic ahí y ahí de inmediatamente te abre la página. Lo otro que podemos manejar acá es el desarrollo de la figura. Entonces, la figura cuando está cerrada, cómo se ve, y el cilindro como está abierto, de qué está compuesto. Entonces, está compuesto de un rectángulo en azul y de dos circunferencias, que son sus tapas inferior y superior. Lo otro que podemos observar en esa página son las fórmulas del área total. Aquí la primera está el área lateral, pero esa no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar la de fórmula del área total y la fórmula del volumen, el primer renglón de cada una de ellas. En su momento tendremos que utilizarlo en los procedimientos pues, de esta actividad. La segunda figura, que es el cono, le va a pasar lo mismo. Entonces, aquí están sus propiedades. Está la altura, que es ese segmento que se determina o se nombra con la letra H. Está el radio, que es SR. Está el desarrollo de la figura cuando está cerrada y cuando la abro de qué está compuesta. Y así sucesivamente. Entonces, esta figura, que es el cono, está compuesta en la base por una parte circular o una circunferencia, un círculo más bien, y de un sector circular, que es todo lo que está en su contorno. Acá hay algo adicional. Esta diagonal que se forma, si ustedes ven acá esa G, se llama una generatriz. Y aquí al lado izquierdo tenemos las fórmulas para el área total y para el volumen. Entonces, eso en un momentico lo vamos a utilizar. Ahora bien, en el literal B, después de haber revisado ese material en esa página, dice lo siguiente, y es algo muy importante. Dice que los cuerpos geométricos que están en la guía, es decir, el cono que está en rosado y el cilindro que está en color morado, tienen el mismo volumen. Esa es, digamos que, la primera afirmación y de la cual van a depender los cálculos que vamos a hacer en los literales C, D y E. Entonces, partiendo de esa afirmación de que los dos tienen el mismo volumen, podemos comenzar a hacer los cálculos pertinentes. Entonces, en el literal C dice que calcule la altura del cono. Y para calcular la altura del cono, entonces yo acá lo voy a colocar en color amarillito. Tenemos que reconocer primero qué características o qué datos nos están dando en el cono. Entonces, en este cono tenemos 8 centímetros por este lado y 3 centímetros. Por favor, ustedes indíquenme cuál es el radio que se ve ahí en la figura, cuál es la generatriz, cuánto vale y cuánto vale la altura. Si quieren pueden abrir libremente sus micrófonos y ir diciéndome el radio cuál sería. ¿Cuánto valor en el cono? 3 centímetros. 3 centímetros, listo. En la generatriz vendría a ser ¿cuál? 8 centímetros. Exacto. Esa diagonal que está de forma externa es lo que se le llama una generatriz y corresponde en este momento a 8 centímetros. Y la altura le voy a colocar un interrogante, porque es exactamente lo que nos están pidiendo acá en el literal C, que coloqué en amarillito. Esa altura que está en interrogante yo la voy a marcar acá con un segmento. Voy a aprovechar por aquí que haya como una linecita, una forma, y la marco de arriba abajo. Entonces vamos a darle un mejor grosor. Ese segmento que está marcado en azul es lo que se le llama la altura y por lo general en geometría se coloca una H de altura, ¿listo? Ese sería el interrogante. Entonces, todo ese procedimiento que estoy haciendo en mi cerebro en este momento es el paso a paso para poder solucionar un problema, en este caso matemático. Entonces, primero miré qué me están preguntando, luego observé la figura, miro qué datos me están dando, los dejo por aquí, digamos que organizados, y como el interrogante es la altura del cono, tendré que buscar alguna fórmula que me sirva para poder hallar esa altura. Y yo aquí les voy a dar una pista. Si ustedes se dan cuenta, en esta figura del cono se está formando un triángulo equilátero, no, un triángulo rectángulo. Y en los triángulos rectángulos siempre, si se tienen dos medidas, se puede aplicar lo que se llama el teorema de Pitágoras. ¿Ustedes recuerdan qué dice el teorema de Pitágoras?
y necesito que lo investiguen en este momento en internet y me manden por allá una captura por el chat para saber que están conmigo. Entonces, ¿qué dirá el teorema de Pitágoras en ese tipo de triángulos rectángulos? Cateto por cateto es igual a hipotenusa, algo así. Algo por allá tienes la ideita en el cerebro, sí señor, por allá va la idea. ¿Y exactamente qué dirá? Entonces, para que los que tienen la posibilidad puedan investigarlo rápidamente en internet, mandar una captura, una imagen de la fórmula, de la parte gráfica, cuéntenme qué dice ese teorema de Pitágoras y ahí los espero. Buenas noches. Sí señora, cuéntanos. La ecuación no es a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado. Sí señora, tal cual. Entonces, eso que tú nos acabas de compartir lo vamos a traducir aquí con las medidas que tenemos. Ese c al cuadrado que tú dices al final viene a ser aquí la hipotenusa, que en nuestro caso es la generatriz. Entonces vamos a ir aplicando de una vez el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, o como tú lo dijiste con otras letras, es exactamente lo mismo. Lo mismo Juliet, que acaba de enviarlo por el chat, si quieren verlo por ahí, para que sea como más fácil de visualizarlo. Bien, entonces, ¿cómo vamos a aplicar ese teorema? Y aquí va lo que necesito que ustedes apliquen. No sé si ustedes manejen o han escuchado el editor de ecuaciones de Word que nos sirve para hacer la escritura matemática en un documento. ¿Lo han escuchado o lo utilizan? Si no lo saben, entonces va de la siguiente manera. Y también es una herramienta que a ustedes les va a servir bastante. Listo, entonces en la parte de arriba en insertar, en ese bloque de insertar, al final está un iconito o un botón con el símbolo del número pi. Yo le voy a dar clic ahí. Cuando le doy clic ahí, me aparece un cuadro donde dice escriba aquí la ecuación y se despliegan todas las herramientas matemáticas en la parte superior. De esas herramientas que se me despliega, una caja de símbolos que no encontramos tan fácil en el teclado, y aquí están, un formato para la fracción, que por lo general se utiliza la primera, un formato para el exponente, un formato o varios formatos según el que necesitemos para las raíces y así sucesivamente. Entonces vamos a comenzar a aplicar esos formatos. En este caso, como necesitamos algo elevado al cuadrado, vamos a utilizar el que dice e a la x el primero. Ese e a la x voy a colocar la hipotenusa al cuadrado. Eso quiere decir 8 centímetros los voy a elevar al cuadrado, porque eso me está diciendo Pitágoras. Aparte de eso, esos 8 centímetros yo los voy a colocar entre paréntesis. ¿Listo? Y voy a colocar un igual. Entonces digo, hipotenusa al cuadrado, que en este caso la hipotenusa coincide con la generatriz, es igual a uno de los catetos, que en este caso coincide con el radio. Entonces vuelvo y utilizo el formato de exponente y coloco 3 centímetros elevado al cuadrado. Y esos 3 centímetros los coloco entre paréntesis porque el cuadrado me va a afectar tanto a la parte numérica como a la unidad de medida que son los centímetros. Entonces coloco 3 centímetros elevado al cuadrado y voy a colocar esta altura, que es la que necesito. La altura, como les decía, en matemáticas se coloca con una H. ¿Listo? Para que no se confundan, esta H es de altura, no de hipotenusa. Entonces, acabé de utilizar el teorema de Pitágoras aplicado en este triangulito que está acá. 8 al cuadrado es igual a 3 centímetros al cuadrado más la altura que necesito al cuadrado. De aquí me quedó una incógnita que es la H que necesito, que es la altura. Entonces, para poder seguir en el otro renglón, lo que yo hago es copiar todo eso y volver a pegarlo en el siguiente, para poder hacer el paso a paso que ustedes también deben presentarlo en su trabajo. ¿Qué debemos hacer ahora? Pues ir solucionando cada una de las operaciones que nos van diciendo. En esta parte de la izquierda de la igualdad tenemos 8 centímetros al cuadrado. ¿Cuánto me dará 8 centímetros al cuadrado? ¿Me dará 64 o me dará 16?
Los demás que dicen, ¿están de acuerdo con Juliet o están por allá dormidos? Cuéntenme a ver. Bueno, ¿por qué hago la claridad o por qué dejé las dos estrategias? Porque de pronto hay personas que todavía confunden las potencias y hacen 8 por 2, 16. Y no, tener 8 al cuadrado es 8 por 8, 64. Y hay que dejar obligatoriamente las unidades de medida que son centímetros y el cuadrado las afecta. O sea, queda 64 centímetros al cuadrado. Lo mismo va a pasar a mano derecha. A mano derecha, si tenemos 3 centímetros elevado al cuadrado, me viene a dar 3 por 3, 9 centímetros cuadrados. Entonces, un segundo que estoy copiando acá el formato y me quedaría de esta manera. Luego de hacer las potencias por jerarquía de operaciones o para poder despejar el valor de h, estos 9 centímetros al cuadrado yo los voy a quitar de la mano derecha de la igualdad y los voy a pasar a la mano izquierda. Les pido que por favor cierren sus cámaras que estoy viendo allá a mano izquierda en mi otra pantalla que las abrieron, por favor. Para que no se nos vaya a perder ahí como la otra. Listo. Esos 9 centímetros que están a mano derecha pasaron al lado izquierdo a hacer la operación contraria de la suma. Acá estaba sumando a mano derecha, pasa a restar a mano izquierda. Ahora bien, hago la resta en la parte izquierda de la igualdad. ¿Cuánto será tener 64 centímetros cuadrados menos 9 centímetros cuadrados? ¿Cuánto me das a restar rápidamente? Pueden abrir el micrófono, decirlo. Allá Juliet ya lo colocó, 55. Sigo trabajándole al despeje de la ecuación hasta que la h me quede sola, sin cuadrado ni nada. Para poder quitar ese cuadrado que tiene la h, necesito sacar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad para no afectarla. Si saco raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, pues procedo a hacer las operaciones correspondientes. Al lado izquierdo, alguien que por favor haga la raíz cuadrada de 55. ¿Cuánto le da? Aproximadamente a 2 decimales. Raíz cuadrada de 55. ¿No es 7.41? Después de ese 41, después de ese 1, ¿qué número te sale para poder hacer el redondeo? Sería 7.42. Listo, porque la siguiente cifra redondea. Listo, 7,42. Esto sería en centímetros, porque al sacar la raíz cuadrada de centímetros cuadrados me quedan centímetros lineales. Este igual lo voy a cambiar por un aproximadamente igual que aparece en la caja de símbolos, que es un signo de igual, pero así como en una ondita. Significa aproximadamente igual. ¿Por qué lo coloco? Porque aquí ya estamos dando un valor aproximado. Y al lado derecho, el cuadrado se cancela con la raíz y me queda la h totalmente sola. Entonces, acabo de darle respuesta que la primera pregunta que nos estaban haciendo, que cuál era la altura del cono. ¿Con qué estrategia lo hicimos? Utilizando el teorema de Pitágoras, porque teníamos dos lados de un triángulo rectángulo. Entonces, esto es lo que usted debe prácticamente transcribir en su trabajo, porque ya lo estamos construyendo y ustedes me están ayudando. Lo estamos haciendo entre todos. Entonces, literal C quedaría OK. Ahora bien, el literal D dice que calcule el radio del cilindro. Ya se pasa a la siguiente figura. La figura que está a la derecha en color morado solamente tiene un dato, la altura, que son 15 centímetros, y tiene la incógnita del radio, que es lo que me están preguntando en el literal D. Pero hay algo que yo puedo conocer antes de ir a embarcarme o de ir a consultar o despejar alguna fórmula y conocer el radio de alguna manera. Aquí en el literal B dice que los dos cuerpos geométricos tienen el mismo volumen. Como tienen el mismo volumen, podría yo hallar el del cono y con el del cono dejárselo igualitico para el del cilindro y de alguna manera con alguna fórmula poder despejar el radio. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es calcular el volumen del cono. Y ustedes dirán, bueno, ¿y dónde se halla o dónde está la fórmula del volumen del cono? En esa página donde yo se las dejé anclada ya en la guía de aprendizaje, pues allá está el volumen del cono, está la formulación. Aquí está. Entonces aquí lo tenemos. Volumen del cono es igual a 1/3 multiplicado por pi por r cuadrado por h. Lo vamos a hacer rápidamente entre todos. Voy a utilizar un editor de ecuaciones para escribir la fórmula. Entonces decimos volumen igual. Hago un formato de fracción para colocar 1/3
de la fórmula, luego dice que lo multiplique, entonces coloco un punto por el valor de pi, que ahorita ya lo vamos a cambiar, voy a dejar solo el símbolo en este momento de la fórmula, por pi, y me devuelvo para poder verla por r al cuadrado por h, acá lo tenemos. Por r al cuadrado, entonces necesitaría un exponente por r al cuadrado, por h, que es la altura. Entonces, teniendo esa fórmula ya ahí lista, vamos a comenzar a sustituir los valores que ya conocemos. 1/3 es una constante, entonces se deja quietica. El pi se cambia, por favor, por la mejor aproximación que siempre se maneja, que es 3,1416. ¿Listo? Con 4 decimales, para que nos quede más cercano o más exacto el resultado. El R es el radio del cono. El radio del cono nosotros lo conocemos, es 3 centímetros. Entonces yo lo voy a cambiar por 3 centímetros. Voy a traerlo por aquí, que ya lo tengo listo con un cuadrado. Y ese radio debe ir al cuadrado como nos dice la fórmula. Y la altura, pues la acabamos de hallar en amarillo, que es 7,42 centímetros. Esa operación necesito que ustedes muy amablemente tomen allá una hojita, un lápiz, un esfero, como sea, solucionen el paso a paso de esta operación matemática entre estos números y me manden una foto por el chat para saber cómo están operando. Apenas la tengan lista, entonces aquí comenzamos a hacer los cálculos correspondientes. Entonces, háganlo por favor. Voy a silenciar mientras traigo un vasito con agua y ya estoy con... Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Están haciendo esta operación que aparece aquí en pantalla, que estoy subrayando con color gris, para que por favor la calculen, me digan el resultado, manden una foto con el procedimiento para que podamos ir retroalimentando ese cálculo.
Listo, entonces para aquí en el chat leo que a Diana le dio 69.93. Vamos a leer a Diana lo mismo que mandó el procedimiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta en el chat, el procedimiento de Diana está correcto. Ahí lo único que toca tener cuenta en el paso a paso que hay que dar es que se deben ir colocando las unidades de medida, que puede ser centímetro, centímetro cuadrado, y eso ustedes lo van a hacer en el trabajo para que, por favor, eso quede bien hecho. ¿Listo? Entonces, pero de resto está bien la parte numérica. Entonces, yo coloco unos puntos suspensivos para que ustedes hagan el procedimiento, y aquí el valor final vamos a colocar aproximadamente esos 69,93 y nos daría, como aquí da centímetro cuadrado por centímetro lineal, me queda centímetro elevado a la 3. Y quedaría corte porque estamos hallando un volumen y toda la parte volumétrica siempre va en unidades cúbicas. ¿Listo? O elevado a la 3. Entonces, ese sería nuestro volumen del cono. Ustedes terminan el procedimiento que va a justificar el resto de operaciones. ¿De acuerdo? Bien, con ese 69,93 ya tenemos el volumen del cono, pero como esta afirmación dice que tanto el volumen del cono como del cilindro son iguales, entonces para el cilindro tenemos el mismo volumen, tenemos una altura y podemos hallar entonces la incógnita que es el radio. ¿Qué vamos a utilizar de fórmula ahí? Vamos a utilizar la fórmula para el volumen del cilindro. Y el volumen del cilindro ya voy a traer allá la fórmula que aparece en la página que ya está en la guía de aprendizaje, que la tenemos por acá abierta. Entonces, acá tenemos el cilindro. Y el cilindro dice que el volumen es pi por r cuadrado por h. Es similar a la del cono, perdón, pero sin el 1/3. Entonces voy a copiarla, voy a pegarla, voy a quitarle ese 1/3 que eso no lo lleva. Y de esta fórmula conocemos varias cosas. Entonces, ojo acá. De esta fórmula conocemos, la voy a pegar, el volumen del cilindro porque dice que es igual al volumen del cono. Entonces, este me lo voy a traer para acá, este volumen. Acá lo traigo, ya le voy a quitar ese color. Tengo el valor del número pi, que es 3,1416. Tengo el valor del radio, no, porque ese es el que voy a hallar. Y la h, que es la altura, son estos 15 centímetros de altura. Entonces, ese sí lo puedo cambiar por 15 centímetros. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, aquí está la incógnita, que es el radio que nos están pidiendo en el literal D, que cuál es el cálculo o que calcule el radio del cilindro. Entonces, a partir de esto que tenemos acá, ya en la ecuación, hay que hacer un paso a paso para poder despejar el radio. Eso ustedes lo van a hacer, por favor, haciendo ese despeje, y acá al final van a colocar, si son tan amables, el valor del radio. ¿Listo? Entonces, si quieren hacerlo ahí en un momentico, pues me pueden indicar de pronto para ir revisando, o si no, ya quedaría para la próxima sesión hacer esa revisión súper rápida. Entonces, queda de tarea con esos puntos suspensivos ustedes de esta formulita o de esta ecuación despejar el valor del radio. Ahora bien, cuando ya tengamos todo eso, la última pregunta es calcular las áreas totales del cono y del cilindro. Como del cono ya conocemos la generatriz, conocemos el radio y conocemos la altura, y con el proceso que van a hacer ya tienen la altura del cilindro y el radio, pues ustedes ya pueden hallar las áreas totales. Entonces, ustedes ya al final acá van a hallar lo que son áreas totales, tanto del cono como del cilindro, áreas con tilde en la A, y aquí lo voy a dejar sombreado en, no sé, en un color grisecito. ¿Y de dónde salen esas fórmulas? Pues aquí las tienen. Mira, en el cilindro, en la página dice área total es 2 por pi por r por h más 2 por pi por r al cuadrado. Como ya tienen todos los datos, lo pueden sustituir, hacer la operación y encontrar el área total, en este caso del cilindro. En cuanto al cono, también tienen la fórmula. Entonces, área total, no vayan a coger la lateral, se está preguntando la total. Tenemos pi, tenemos el radio, la generatriz, tenemos el pi y el radio elevado al cuadrado. Cuestión de hacer operaciones y de los cálculos pertinentes, y con eso se complementaría o se cerraría esta actividad que se llama informe de planteamiento de ecuación. Ustedes pueden organizarla como quieran. Yo estoy utilizando acá esta parte solamente
para darles una idea y para mostrarles cómo se manejaba el editor de ecuaciones. ¿Cuál es la idea? Que ustedes puedan hacer una página de presentación en Word donde coloquen sus nombres, a quién va dirigido, cómo se llama la evidencia, SENA, que sea todo en mayúscula, el Centro de Desarrollo Agroempresarial al cual pertenecemos con este programa, su número de ficha, su fecha de presentación, y en las siguientes páginas puede organizarlo libremente cada uno de los literales. Ojalá puedan utilizar el editor de ecuaciones. Si su Word o su Office no le da para utilizar el editor de ecuaciones, pues yo le invito a que usted lo organice muy bien a mano su trabajo, haga un PDF y lo suba a la plataforma. ¿Listo? Entonces, yo no sé si ustedes quieran más bien en la próxima sesión, ya teniendo listo su trabajo, que tengamos unos 2 o 3 minuticos para mirar si le quedaron a todos bien los cálculos o no, antes de subir la plataforma. Eso usted ya lo decide, ¿vale? Pero hasta el momento quedó, creo que construida toda la actividad, ya son unos cálculos muy pequeños los que ustedes tienen que realizar. Si hay preguntas de esta evidencia, con el mayor de los gustos, con eso damos continuidad a la siguiente actividad. Me cuentan, por favor. Todo correcto, pueden mandar una reacción allá, una manito, un pulgar arriba, o una carita, o decir por el chat que está todo correcto, o bueno, ustedes miran ahí cómo reaccionan. O, por ejemplo, Miguel Mendoza sube la manito si quieres decir algo, no sé. ¿Listo? ¿No hay problema? Perfecto. Entonces, si no hay ninguna pregunta al respecto, ya ustedes arman y construyen su actividad. Y vuelvo y recuerdo, si quieren esperar a la sesión siguiente para que tengamos 5 minuticos y poder revisar los últimos cálculos para que todos se vayan de forma correcta, pues bien. Si ya usted está seguro que esos cálculos son los que son, entonces los sube a plataforma y no hay ningún inconveniente. Sí, señora Jimena, cuéntanos. Buenas noches. La explicación que nos acaba de dar, ¿esa usted no la puede compartir en el grupo? Acuérdate que como todo queda grabado en la sesión, entonces ya mañana queda la grabación lista y tú puedes revisarla en la plataforma Sayuna, en la carpeta que dice sesiones en línea. Ok, sí, señora, gracias. ¿Listo? Entonces ahí todo siempre va a estar en las grabaciones. Esta es nuestra segunda grabación, entonces para que la tengan muy pendiente ahí. Bueno, mis queridos. Si alguno ya lo va a subir, entonces recordar que en el espacio donde dice planteamiento de ecuaciones es donde deben subirla. Entonces, a ver si esto no se salió por acá. Acá donde dice informe, integralidad, informe, planteamiento de ecuación, ustedes lo abren y suben el archivo como un PDF si quieren terminarla. No, ojalá no lo suban como Word porque de pronto se distorsiona un poco el trabajo y no me deja revisarlo de la mejor manera. Entonces, cuando terminen en su Word, expórtelo o guárdelo o imprímalo como un PDF y ese es el PDF que debe subir. Si prefiere esperarme a la próxima sesión y hacemos una revisioncita antes de subirlo, pues perfecto. No importa que la fecha haya vencido, ¿sí? Porque, por ejemplo, esta del informe de planteamiento no me abre en este momento, seguramente ya salió de plataforma, ya la vuelvo a abrir, no hay ningún problema. Si de pronto esta evidencia, ya miramos exactamente para qué fecha es. Regáleme un segundo, yo la abro por acá. Ay, no, estamos con un error en plataforma. Bueno, pero no importa. Lo que les quería explicar es que si en el cronograma, por ejemplo, dice que esta evidencia, no sé, tiene plazo hasta el 30 de octubre y no nos alcanzamos a ver antes de esa fecha, no se afane. Puede hacer una entrega tardía después del 30 y no hay ningún inconveniente si quiere esperar la retroalimentación de los últimos cálculos. Bien, entonces eso por la segunda actividad. Hoy vamos a dejar también avanzada hasta cierta parte la tercera actividad de aprendizaje que se titula video sustentación. Si bien el nombre desde la semilla del SENA viene con este nombre, no vamos a hacer un video, sino que la actividad se llama así. Acá se cambió todo el contenido, todo ese contenido está actualizado porque veíamos en algún momento que había mucho plagio de evidencias y todas ya estaban como organizadas o realizadas en internet, entonces se metían en un problema enorme los aprendices por ese plagio que hacían.
Entonces, todo el contenido desde el Centro de Desarrollo Agroempresarial se ha venido actualizando año tras año. Para este caso, de esta tercera actividad, vamos a hacer una práctica en Excel con unos datos del Banco de la República que son actualizados, es decir, que usted hoy los va a bajar o esta semana que le sigue. ¿Por qué? Porque asimismo, digamos, trabajamos con datos actualizados y no va a tener usted como la oportunidad o más bien como la tentación de ir a buscar el trabajo si de pronto ya alguien lo hizo, porque es algo que usted tiene que descargar en el día, en la fecha actualizada y hacer la práctica en Excel. Entonces, antes de comenzar la explicación, hoy vamos a avanzar hasta el literal C de esta actividad para poder terminarla en la siguiente sesión. Necesito preguntar, por favor, muy sinceramente por el chat, ¿cuál es su nivel de Excel? Si es básico, intermedio o avanzado. Entonces, cuéntenme, hay 26 personas en sala. Escríbanme esa palabra, básico, intermedio o avanzado, para yo hacer una estadística rápidamente. Nivel básico, profe. Listo, déjenme allá por el chat. Profe, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál es el nivel de Excel que manejas? ¿Básico, intermedio o avanzado? Para poder así mismo yo ir Intermedio. más rápido, más lento acá en esta actividad. Intermedio. Listo, escríbanlo por el chat. Ya yo voy mirando. Listo, mis queridos. Entonces, haciendo así como una lectura rápida en el chat, veo que hay varios básicos, intermedios, avanzados, no vi ni uno. Entonces, era como una pregunta muy rápida para poder explicar, para poder saber con qué velocidad poder explicar esta práctica. Entonces, vamos a ir no tan lento, pero tampoco tan rápido. Vamos a ir a un ritmo bueno y si hay alguna pregunta en el camino, pues ustedes me paran y me dicen, aquí, instructora, no entendí esto o lo otro. Para poder construir esa actividad, entonces hoy usted puede ir a esta página y descargar los datos que necesitamos o los puede hacer mañana, pasado mañana, la otra semana, el fin de semana, como quiera, el día que vaya usted a trabajarlos. Si quiere descargarlos en este momento es Excel de esa página que está en la guía y la va a guardar, pues no hay problema, ¿listo? Entonces nos vamos a ir en ese literal A donde dice consulte en tal página el valor de la TRM, que es tasa representativa del mercado del dólar, de los últimos 61 días y exporte ese archivo en Excel. Esta página es una página del Banco de la República, entonces con ese enlace lo va a llevar de una vez a la página que le estoy mostrando. En esa página donde debes dar clic. Entonces a mano derecha hay una caja de color gris donde dice descargar y consultar. Allí, por favor, le vas a dar en el segundo enlace donde dice serie histórica para un rango de fechas dado. Cuando le damos clic ahí, nos va a aparecer esa página con dos fechas. La segunda es la del día de hoy. Entonces, si usted la descarga hoy, le va a aparecer esa fecha por defecto. Si lo descarga mañana, la de mañana y así sucesivamente, esa fecha la va a dejar quieta. La que vamos a cambiar es la que está a mano izquierda. Entonces, como me dice que se vaya desde la fecha de hoy, 61 días atrás aproximadamente, si hoy estamos a 22 de octubre, entonces yo tendría que comenzar ese rango de fechas en el 22, siempre hay que colocarle el slash para separar el mes y el año, me iría el 22 de agosto de 2024. No me importa si me descarga más de los 61 datos que requiero, porque los puedo borrar los que me sobran, ¿listo? Lo importante es que sea aproximadamente 61 días. Del 22 de agosto de 2024 al 22 de octubre, que es hoy de 2024,
vamos a encontrar esos 61 datos que necesitamos. Entonces vamos a darle en aceptar, vamos a tener un poquito de paciencia ahí a ver si nos carga, si está funcionando bien. Y ya les digo cómo descargar ese Excel, que es el que necesitamos con los datos para hacer un estudio estadístico muy bonito de la parte descriptiva. Entonces aquí ya nos aparece. Estos son los datos. Yo voy a ir puro abajo al final de la página donde dice exportar, un botoncito acá a mano izquierda inferior. En ese exportar dice que lo exporte como un Excel. Entonces yo exporto eso como un Excel. Él lo descarga automáticamente en el computador. Voy a abrir ese Excel que es el que requiero y a partir o con base en este Excel es donde voy a trabajar. Entonces voy a guardar ese archivo, aquí voy a cerrar esto. ¿Y qué dice ahora? Dice, listo, ya una vez usted exportó ese archivo en Excel, comience a construir lo que se está solicitando. Entonces dice que construye una distribución de frecuencias para los 61 datos, teniendo en cuenta el paso 1, paso 2 y paso 3. No se asuste con estas fórmulas que están ahí, porque yo le voy a dar el ejemplo para que usted lo practique y lo haga con sus 61 datos. ¿Listo? Entonces, me voy acá al Excel que tengo abierto. En ese Excel, en la primera hoja están los datos que me descargó automáticamente o que yo le solicité en el rango allá en la página del Banco de la República. Voy a abrir una segunda hoja acá donde hay un más. ¿Listo? En esta segunda hoja es donde yo voy a comenzar a construir todo lo que necesito. Y ese documento de Excel necesito que lo vayan guardando porque lo vamos a terminar la próxima sesión. O sea que la actividad 2 y 3, ojalá todavía no la carguen hasta que ya la cerremos por completo, en conclusión. Bien, los datos que tenemos numéricos en esta columna, yo los voy a seleccionar. Entonces, los selecciono todos, así como los tengo sombreados. Le puedo dar clic derecho para darle copiar o le puedo dar control C, que es el atajo del teclado. Ustedes cómo lo manejen, según las herramientas o que tengan de la parte ya de ofimática. Cuando le doy copiar, voy a ir a la hoja que saqué nueva por aquí. Y en la celda A1 le voy a decir pegar. Pero ojo, no le vaya a dar control V porque va a pegar con un formato que de pronto no se ajusta a lo que requerimos. Le vamos a dar en la celda A1 clic derecho y aquí en opciones de pegado le vamos a dar el botoncito que dice valores o el que tiene los numeritos 1, 2, 3. Solamente voy a pegar los valores. ¿Listo? Voy a mirar hasta el final cuántos datos descargó. Mire que descargó 62 datos. Entonces, bórrele por favor el último dato, porque el ejercicio dice que trabajemos con ¿cuántos datos? Con 61 datos. ¿De acuerdo? Con esos 61 datos, ustedes van a hacer los cálculos que yo voy a mostrarles hoy en pantalla. Como digamos que el tiempo apremia y me quedaría acá hasta medianoche explicándoles, yo lo voy a hacer el ejemplo con unos 11 datos nada más. Entonces voy a borrar el resto, usted no los borre porque tiene que hacerlo con los 61, ojo. Yo le voy a dar un ejemplo con estos 11. Entonces con esos 11 voy a explicarle cómo hacer el cálculo del paso número 1, del paso número 2 y del paso número 3. Es decir, vamos a utilizar formulación matemática en Excel. Entonces, el paso número 1, si ustedes se van aquí a la guía, dice que se refiere al número de clases, y aquí está la fórmula. El paso número 2 se refiere al cálculo del rango, y aquí está la fórmula. Y el paso número 3 se llama amplitud de intervalos, y aquí está la fórmula. Entonces, lo vamos a aplicar en este momento con el ejemplo de mis 11 datos. Usted lo hace con 61, no se lo olvide. Entonces, el primero se va a llamar clases, el segundo se va a llamar rango y el tercero se va a llamar amplitud. ¿De acuerdo? Listo. A esto que yo acabo de colocar acá, usted lo puede organizar de forma horizontal como yo lo tengo, lo puedo utilizar de forma vertical, como usted quiera organizarlo. ¿Listo? Yo aquí le voy a dar unos colores como para que quede bien bonito, pero eso también es su libre presentación. ¿De acuerdo? Paso número 1. Para el cálculo de las clases, la fórmula aquí está. Dice que es colocar 1 más 3,3 por el logaritmo de la cantidad de datos. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, igual siempre es para abrir una fórmula en Excel. Coloco la fórmula 1 más 3,3. Ojo, para mi Excel,
el número decimal me lo acepta con una coma. Hay otros Excel que lo acepta con un punto. Entonces usted allá le cacharrea en su Excel cuál le acepta para escribir el decimal 3,3 o 3.3. Para mi caso 3,3. Por se coloca con un asterisco, log, que significa o es la abreviatura del logaritmo, se coloca LOG nada más, se abre paréntesis y ahí Excel te está diciendo de una vez, bueno, después del paréntesis colóqueme número, punto y coma y el base del logaritmo. ¿A qué se refiere el número? A la cantidad de datos. Para mi caso son 11, para su caso usted tiene que colocar ahí 61. Vamos a colocar punto y coma y para todos, para ustedes y para mí, van a colocar 10. ¿Listo? ¿Por qué 10? Porque es la base del logaritmo que se utiliza en esta fórmula estadística. Cierro paréntesis y doy Enter. Ahí ya me sale un valor que no sé si alguien necesite o quiera preguntar algo al respecto. Profe, buenas noches. ¿Por qué colocó Listo, Marlon, cuéntanos. ¿Por qué solamente tomó 10 datos no más? Yo solo tengo en este momento en pantalla el ejemplo con 11 datos para que me rinda el tiempo aquí en la sesión. Pero ustedes cuando hagan el ejercicio deben hacerlo con los 61 que se pide en la guía. ¿Listo? El resultado obviamente va a dar más. El resultado, mira, yo te voy a hacer el resultado acá con 61 y efectivamente da más. ¿Listo? Pero lo voy a dejar en mi ejemplo con 11. Porque son mis 11 datos de ejemplo en pantalla. Bien, de este número que me acaba de dar, aquí hay unos botoncitos con unos ceros y unas flechitas en azul que me permiten quitar decimales o aumentar decimales. La idea es que todos los cálculos que hagamos en este Excel lo ajustemos a 2 decimales. Entonces, aquí ya quedó ajustado a 2 decimales. Ahora bien, les hago una pregunta. De ese cálculo que acabo de hacer, 4,44, ¿cuál es la parte entera de ese número? ¿Lo que está antes de la coma o después de la coma? La parte entera. El que está antes de la coma. Listo. Lo que está antes de la coma, que es el 4, que es este 4, yo lo voy a digitar aquí en otra celda, porque es el que necesito más adelante para hacer una tabla de frecuencias. Entonces, así como lo estoy haciendo, ustedes lo hacen. Acá en su caso, si les sale, voy a hacer el ejemplo con los 61, les sale 6,89. Entonces, ¿qué deben digitar acá? Deben digitar un 6. ¿Listo? Que es la parte entera del número. Me devuelvo. El rango. ¿El rango a qué se refiere? En la tabla, si en la tabla de frecuencias vamos a saber su significado, pero ¿cómo se calcula? Restando el dato mayor con el dato menor. Entonces, antes de hacer esa resta, su listado de datos lo van a seleccionar todo completo, sus 61 datos, van a ajustarle todo a 2 decimales, por favor, y le van a dar acá donde dice AZ, que es ordenar, y le dicen ordenar de menor a mayor. ¿Listo? Con eso ya sé cuál es el dato más pequeño, cuál es el dato más grande. ¿Para qué? Para que en el rango podamos decir que es igual a quién. Voy y selecciono la celda donde está el dato más grande, menos el primero, que es el dato más pequeño, porque ya los tengo organizados de menor a mayor. Le doy Enter. Si hay necesidad de ajustar decimales, lo hago. Si no, pues lo dejo como aparece automáticamente, pero recuerden que siempre debe dar... siempre debe dar, se me fue la paloma, siempre lo debo ajustar a 2 decimales, todo lo que hagamos. Listo. Ahora bien, la amplitud, vamos a colocar igual y la amplitud se va a referir, o la formulación, aquí está en la guía, dice que es dividir rango con el número de clases. Entonces, lo que tengo en el rango lo selecciono, coloco el slash que es de dividir, y el número de clases, pero no el cálculo que hicimos arriba, sino el número entero que digitamos abajo, que en mi caso es 4, en su caso creo que va a dar 6. Listo. Ese es el número, le ajusto los decimales a 2, lo centro, lo organizo y ya tengo listo lo que es mi paso 1, paso 2 o paso 3. ¿Para qué me va a servir esto? Para que en un momentico ya les voy a explicar cómo hacer la dichosa distribución
de frecuencias. ¿Qué es lo que me están pidiendo en este literal acá? Volvamos a ver la guía. Dice distribución de frecuencias. ¿Listo? Distribución de frecuencias. En una distribución de frecuencias prácticamente es una tabla donde yo organizo mis datos. En esa tabla, ¿qué columnas vamos a tener? La primera va a ser una clase. La segunda y tercera columna se va a llamar intervalo. La siguiente columna se va a llamar frecuencia y la última se va a llamar marca de clase. Entonces me van a regalar un segundito porque aquí lo que yo voy a hacer es darle como formato a todo esto de una vez. Le voy a decir que me lo centre, le voy a decir que me le coloque un borde por todo lado, le voy a decir que me lo coloque en negrita y tal vez a esto que le coloque un color verde, qué sé yo. Ustedes ya lo manejan luego a su estilo, como quieran, en la parte derecha e izquierda, como lo quieran organizar. ¿Cómo se hace para poder completar esa tabla de distribución de frecuencias? Recuerde que para ustedes es con los 61 datos, para mí solamente con los que están en pantalla, como ejemplo rápido, para que ustedes luego lo puedan retomar la grabación y hacer. La clase, entonces la primera columna, la clase, si ustedes se dan cuenta en el paso número 1, calculamos el número de clases y tomamos la parte entera que es 4. Entonces aquí es algo tan sencillo como colocar primera clase, segunda clase, tercera clase y cuarta clase. Para su caso tienen que abrir 2 filas más porque les va a aparecer quinta clase y sexta clase. ¿Listo? Para mi caso, pues no. Listo, intervalo. Un intervalo, ¿a qué se refiere? En este caso, como estamos tratando como de agrupar los valores de la tasa representativa del mercado, entonces vamos a mirar, vamos a agrupar los datos en esos intervalos, de dónde a dónde va en cada clase esos valores. O por dar otro ejemplo, no sé, por algo así como rápido, cuando uno va en un carro entre, qué sé yo, entre 70 y 90 kilómetros por hora, esos valores que están entre 70 y 90 se llama un intervalo, en ese caso sería de velocidad. En este caso vamos a hacer esos intervalos, pero de valores de dólar. ¿Listo? ¿Cómo los vamos a realizar? Entonces, primer intervalo necesitamos saber dónde comienza, dónde termina. El segundo, dónde comienza, dónde termina y así sucesivamente. El primer intervalo voy a colocar igual y voy a traer como referencia el primer dato o el más pequeño, el dato menor. Entonces, solamente doy igual y selecciona la celda A1 o donde ustedes coloquen el dato más pequeño. ¿Hasta dónde llega el primer intervalo? Comienza en este dato más pequeño y hasta dónde va a llegar. Entonces, miren la fórmula que van a colocar acá. Van a colocar igual, van a hacer referencia a la celda que está al lado izquierdo, que fue donde se inició. Van a colocar más y en el paso 3 se calculó la amplitud de los intervalos. Entonces, yo voy a seleccionar el valor de la amplitud y aquí necesito que antes de la letra y después de la letra le coloquen un signo pesos. ¿Por qué un signo pesos? Porque eso es lo que me va a permitir fijar el valor de la celda. Eso significa, ¿listo? Fijar un valor. No necesariamente tiene que ser una E y un 3 para ustedes, porque este valor pudieron calcularlo por allá en otra celda. Lo importante es que antes de la letra y después de la letra le coloquen un signo pesos. Le doy Enter. Cuando le doy Enter, entonces ya me dice acá que el primer intervalo va desde el valor del dólar 4.192,56 hasta 4.216,16. Este segundo valor que ya está formulado, yo lo voy a arrastrar para toda la columna. ¿Por qué me aparecen valores iguales? Porque va a depender de lo que yo le digite al lado izquierdo. ¿Qué le voy a digitar al lado izquierdo? Entonces, el primer intervalo terminó en 4.216,16. ¿Cuál será el número consecutivo a este que terminó acá para poder iniciar el segundo intervalo? ¿Quién será el número consecutivo a 4.216,16? Abra su micrófono o escríbanlo, cuéntenme. Sin hacer redondeo, solo. Sí. 4.216. ¿Coma? ¿Coma qué será? Si este termina en 16, este debe comenzar en
17. ¿Listo? Cuando le doy Enter, me va a cambiar inmediatamente el de la derecha, porque está formulado dependiendo del de la izquierda. Tercer intervalo. Si el inmediatamente anterior terminó en 4.239,77, ¿el tercero en qué comienza? Comienza en 4.239, ¿qué? 78. 78, Enter, y automáticamente me acaba de cambiar el de la derecha. Y el último, si el inmediatamente anterior terminó en 4.263,38, pues este será 39. Le doy Enter y aquí me apareció este valor. Voy a dejar este último valor en rojo, ¿por qué? Porque ustedes saben aquí que van bien si este valor que acabo de colocar en rojo es mayor que el dato mayor. ¿Listo? Y efectivamente es mayor, porque ese termina en 99 y este en 96. Si llegara a ser menor, algo están haciendo mal. Entonces, ahí es una pista para que sepan si van bien o mal. Entonces, esta es la forma de armar los intervalos. Luego usted retoma la grabación y va haciendo el paso a paso con sus 61 datos. Siguiente columna, la de la frecuencia. Entonces, la frecuencia es contar cuántos datos hay entre estos dos valores. Entonces, como este primero es el más pequeñito y necesito llegar hasta 4.216, creo que solamente estos 4 primeros datos están dentro de estos dos valores, o me equivoco, mírenlo ustedes por favor. Estos que acabo de colocar acá en naranjita, ¿serán los únicos 4 datos que caben entre estos dos valores del primer intervalo? ¿O habrá otro más? ¿O el que le sigue también será que cabe ahí? Profe, Solamente esos. Listo, entonces como son 4, pues los cuento, 4 datos, y por eso coloco que en la frecuencia son 4. Siguiente intervalo dice, desde 4.216,17, es decir, desde donde terminé ahí hasta 4.239. Creo que no hay nada, porque este salta inmediatamente a 4.244. Cuando no hay nada, pues digo que la frecuencia es 0. Siguiente, entre estos dos valores están estos valores y creo que alcanza a cobijar ese de ahí. Los voy a colocar en azulito y usted verifique, por favor, ¿será que estos 5 datos en azul están entre estos dos valores, sí o no? El último no. ¿Será que nada? ¿Será que no? 4.263,17 y este termina en 38. ¿Será que sí cabe o no cabe? Sí. Ahí está. O sea, son 5 valores en azul. Y los dos últimos caben perfectamente entre estos dos valores. Entonces serían 2. Si yo hago la suma entre 4, 5 y 7, ahí tengo mis 11 datos. Usted tendría que verificar si esta suma de esa columna de frecuencia le da los 61, como para que ningún dato se le quede por ahí volando. Bien, y para terminar esa tabla o distribución de frecuencias, como se le llama en esos datos agrupados, vamos a hacer la marca de clase. La marca de clase es mirar qué número o qué valor está en todo el centro de estos dos extremos del intervalo. ¿Cómo se hace eso? Abrimos paréntesis. Bueno, igual, abrimos paréntesis. Tomamos el valor mínimo del intervalo, le sumamos el valor máximo del intervalo, cerramos paréntesis y dividimos en 2. Eso me permitirá ver cuál es el valor que está en todo el centro de este intervalo. Como aquí lo puedo replicar o llevarme la fórmula para toda la columna, la arrastro y ahí tendría lo que es la marca de clase. Entonces, ¿qué necesito, mis queridos aprendices? Que ustedes sean tan amables de descargar los 61 datos, exportarlos en Excel y hacer ese ejercicio tal y como yo se lo acabo de mostrar con sus 61 datos en ese Excel. Lo van a guardar muy juiciosos. Y aparte de eso, necesito que miren este video del literal C en la guía. En ese video, vamos a dejar que pase la propaganda, la señora nos va a explicar cómo construir la parte gráfica que es el histograma y polígono de frecuencias. Si ustedes ven el video y quieren de una vez avanzar en la parte gráfica aquí en su Excel, lo pueden hacer. Lo que sí o sí deben hacer es ver el video, porque yo la próxima sesión voy a hacer rápidamente con mi ejemplo la parte gráfica. Pero si no veo el video, entonces se me va a perder. Entonces, por favor, lo miran. Aquí cierro esto, miro esto. Espérenme a ver si esta propaganda ya se acaba rápidamente. Entonces, ahí allá en la guía de aprendizaje está el enlace del video. No se preocupen, que dónde lo comparto, que no sé qué. No, usted tiene la guía, allá está absolutamente todo. Bien. En este video,
Yo no lo voy a proyectar ahorita porque es mucho tiempo, son 8 minutos, no, son 5 minutos, usted lo hace ya a su ritmo. Esta señora, yo voy a ir haciendo algunos saltos, esta señora tiene una tabla aquí. Acá tiene frecuencia absoluta, que sería para nosotros la frecuencia. Tenemos la marca de clase, listo. La frecuencia acumulada no se preocupe, porque aquí no la está utilizando para hacer la parte gráfica. Entonces solamente basta con la frecuencia y la marca de clase. Más adelante ella hace un paso a paso para poder construir histograma y polígono de frecuencias. Entonces ustedes deben llegar a un esquema, no igual al que está ahí, porque esos son otros datos y otra temática, pero sí deben llegar a algo similar, es decir, a un diagrama que se llama histograma, que son estas columnas pegadas, porque son datos agrupados, no pueden haber, digamos que espacios entre ellas, y esta lineecita en azul es lo que se le llama el polígono de frecuencias. Entonces los invito a que vean el video y que puedan ir haciéndolo, ojalá la práctica de una vez en ese Excel que ustedes descargaron ahí. Hasta ahí vamos a dejar para la próxima sesión. La próxima sesión, ¿cuándo la vamos a tener? La tenemos proyectada, y eso ustedes ya lo sabrán con el anuncio que se carga 3 días antes en plataforma, no se les olvide revisar eso. Está proyectada para el próximo martes 29. ¿Qué vamos a hacer en ese próximo martes 29? Entonces, número 1, para que quede ahí, ustedes me acuerden, 1, en 5 minutos revisar rápidamente los cálculos de planteamiento de ecuación, lo del cono y el cilindro, lo que hace falta. Usted ya lo trae y me dice, mire, hice esto, lo otro, me quedó bien mal, y yo le doy luz verde y le digo, sí, súbalo porque así está perfecto. Lo segundo que vamos a hacer es terminar esta evidencia en Excel. Entonces, ¿qué requisito necesito? Que ustedes traigan avanzado hasta literal D, obligatorio, porque si no, se va a quedar colgado. En este segundo punto, entonces vamos a terminar estas preguntitas de acá, que son 2 nada más, 3 preguntitas que faltan, y les doy luz verde para cargar la tercera evidencia, que se llama video sustentación. Entonces, todavía no lo cargue. Y número 3, vamos a construir ese mismo día, apenas nos da el tiempo, esta última evidencia, que es la construcción de un isométrico en la plataforma GeoGebra Geometría. Eso lo vamos a hacer en línea la próxima sesión. Entre todos respondemos estas 2 preguntas que hay ahí y también les doy luz verde para subir. Entonces son 3 cosas que por favor necesito que me recuerden la próxima sesión. ¿De acuerdo? ¿Se comprometen entonces a dejar todo eso ok? Mire que estamos haciendo retroalimentación y construcción dentro de la misma sesión para que ustedes no se vayan con dudas e inquietudes y sea como más nutrida la formación. ¿Les parece que lo hagamos de esa manera o prefieren ustedes llevarse la guía y solucionarlo solo? Ustedes son los que mandan. ¿Y ese silencio qué será? No, profe, que está perfecto. Sí, ahí vamos bien. Listo, listo. Listo, listo. Me gusta así la retroalimentación para que, pues, digamos que con nosotros los instructores, en mi caso, como manejo infinidad de fichas, entonces, imagínese yo bombardeada todos los días con 1000 mensajes, con algunas preguntitas. Buenas Sería noches, chévere, profe. pero no puedo. Jonathan, sí, señor. Profe, buenas noches. A mí me parece que esta integralidad es demasiado rápida. O sea, yo entiendo de que el tema de la matemática es un tema muy complejo, ¿cierto? Pero me parece pues demasiado avanzado lo que estamos viendo. No sé, yo pienso que más de uno se va a enredar y yo sé que detrás de ese silencio hay personas que no han entendido nada. Listo, por eso entonces la misma dinámica para que no se pierdan. Todo lo estamos construyendo aquí, estoy haciendo preguntas, o si no ya digamos que tendrían que retomar la grabación, ir a su ritmo, cada uno a su estilo de aprendizaje. Por eso he hecho preguntas, Sí, claro. y queda ahí grabado. Es verdad, no, yo por eso lo digo porque pues la verdad tengo que observar las grabaciones suyas, porque sí, de verdad es un tema muy complejo y yo sé que Matino que no lo va a resolver. No, así lo vamos a lograr entre todos porque ya lo estamos construyendo ahí, ¿listo? Entonces vamos retomando grabación. Si hay algunas cositas que ustedes tengan de dudas, entonces porfa, no se queden callados y me van diciendo en la sesión, me andan diciendo, este cálculo no sé de dónde sale, o yo lo hice así, pero necesito que hablen, ¿no? Porque o si no, pues no sé qué están ustedes allá pensando. Bueno, mis queridos, entonces mañana... Sí, señor. Yo creo que sí. Yo voy a seguir el paso a paso con el video, que sí nos lo explicó bastante bien, pero es un poco rápido, pero yo sé que vamos a poder.
Claro que sí, así es. Entonces, recuerden que toda esta formación virtual, si bien hay espacios sincrónicos como estos que no se pueden extender a más de hora y media porque sería extenuante, ustedes tienen una responsabilidad muy grande que es un estudio personal, ¿no? Y eso requiere muchísima disciplina, todo lo que es virtual. Sin embargo, ya saben que estamos aquí y vuelvo y repito, a mí me gusta hacer las sesiones de una vez retroalimentando, ir construyendo con ustedes, porque si los dejo solitos caminando, creo que sería más complicado el camino. Entonces voy a Profe, detener. ¿cuál es el tiempo